buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas. Hoy vamos a hablar de una de las informaciones más resaltantes del este del país. Involucra a un niño de solamente 8 años que falleció y se establece ahora o se busca establecer a los responsables. Según los médicos, no se consiguió terapia a tiempo. ¿Por qué a ese centro? ¿Por qué no a otro centro? Nosotros buscamos lugares acá por las zonas aledañas. ¿Por qué se hizo un documento donde decía que no había lugar en las terapias públicas, siendo que sí había? Si no hay lugar en el sistema público, se deriva directamente a la dirección de terapia. No depende de nosotros. El niño llegó en estado crítico debido a la deshidratación. ¿Por qué colocaron el nombre de médicos que no estaban de guardia dentro de ese documento? Y hoy también de 24 horas hablaremos de una confusa denuncia en el departamento de Ñembucú. La denunciante habla por un lado de polución sonora. La policía, en tanto, habla de violencia intrafamiliar. Mientras tanto, una persona detenida. De lunes a domingo, ahora farrea de las 4 a las 5 de la mañana, vean de que veis la música pues. Ya no la policía un paje y upa de puñal como un bebé de la de porque un bato de gente caua. Yo ya rafa mi casa, mamá. ¡Qué vergüenza! De policía y fue que se ajeno y jabue a eso que supuestamente que se mena se me podía jauja más y ve la obra. O a la fuerza, hoy que la checo te tuve a la fuerza, o jugar para irte seguir hoy un buen potillo, Sí, qué desastre. Otro tema destacado, olvidados en su tierra, el caso de una familia que nos muestra el triste rostro de la pobreza en el país. Nosotros tenemos que recibirle a los niños, tratar de buscar una solución, ¿verdad? ¿Por qué a ese centro? ¿Por qué no a otro centro? Nosotros buscamos lugares acá por las zonas aledañas. ¿Por qué se hizo un documento donde decía que no había lugar en las terapias públicas, siendo que sí había? Si no hay lugar en el sistema público, se deriva directamente a la dirección de terapia. No depende de nosotros. El niño llegó en estado crítico debido a la deshidratación. ¿Por qué colocaron el nombre de médicos que no estaban de guardia dentro de ese documento? Justicia por mano propia. Cansados estos trabajadores de tener que lidiar todo el tiempo con delincuentes. En esta situación, ellos decidieron detenerlo. Asaltantes llegaron hasta esta estación de servicio con la intención de despojar a uno de los playeros de su billetera, pero no contaron con la astucia de la víctima, quien reaccionó inmediatamente a golpes y terminó entregándolos a la policía. Me pidieron que le cargue combustible y el que estaba manejando me pasa la plata para que yo le voltee. Y entre que le volteo, saco la billetera para guardar el billete y le iba a voltear. Y ahí el que estaba atrás, el acompañante, el que tenía casco, agarré y tira de mí la billetera.
Y entre que ahí forcejeamos, en un descuido yo suelto, o sea, la verdad que suelto la billetera. Cuando suelto la billetera, él agarro y me voy para enfrente y se caen los dos. Y le agarro el cuello, primero le pego 2 veces por ahí, por el cuello, y después le agarro el cuello. Y una vez que le agarro el cuello, justo habían clientes que habían llegado recién y eran como 6, 7 personas. De los cuales yo agarré y grité que se me iba a robar. Y ahí los tipos vinieron y al que yo le agarré del cuello ya, una vez que le agarré el cuello no salió más, ya la historia ya era. Precisamente estamos viendo en imágenes del circuito cerrado cuando vos le tiraste por el piso y le propinaste varios puños en la cara. Sí, ese ya era de la rabia nomás, porque la verdad que nosotros venimos todos los días, nos estamos exhibiendo, nos estamos esforzando para conseguir el pan de cada día, como todo el mundo le decimos, y para que venga alguien y te quiera perjudicar en ese sentido, no, al menos yo no voy a aceptar. Gracias a una rápida reacción del playero, sus compañeros y los clientes que se encontraban en este lugar a la hora de ese asalto, ambos delincuentes ya se encuentran a disposición de las autoridades. Estamos decididos que la completo, o falta ahí la hora pudo. A ver, a decirle a la familia, ¿cuál Claro, le quebranto, la mitad, pero que acá no hay. No. Tú sabes, antes mamá, papá. La Dirección de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción y la Policía Nacional continúan con este operativo de despeje de las calles asuncenas, tanto de cuidacoches como así también de limpiavidrios. En el día de hoy hubo una persona detenida. No hay que darle tregua a esto. En el marco de la lucha y el combate contra los cuidacoches en Asunción, la Policía Nacional y la Policía Municipal continúan realizando un patrullaje y recorrido preventivo para evitar que los cuidacoches vuelvan a trabajar en la ciudad. Vemos que ya está dando resultados porque en estos lugares antes de este horario era imposible, o sea, ya vemos que se está tomando, ya está dando resultados. Recién la policía le demoró a una persona se acercó a denunciar el trato de un cuidacoche, entonces estamos haciendo eso y la ciudadanía se está animando también a denunciar, eso es importante. Y como te dije, nosotros vamos a seguir con este tipo de trabajo todas las veces que haga falta y también anunciar que ya estamos teniendo una mesa de trabajo con la Policía Nacional el tema de limpiavidrios. Ya tenemos algunos puntos que vamos a estar verificando y vamos a seguir con este tipo de trabajo. En este horario ya ellos reservaban todo estos espacios atendiendo la cantidad de gente que viene a trabajar a las 7 ya la gente tiene que estar en su trabajo, entonces ellos ya ocupaban desde temprana hora. El operativo Cuidacoches sigue dando mucho que hablar. Hoy en este recorrido no se pudo ver prácticamente a ninguna persona trabajando como cuidacoche. La gente de la Municipalidad de Asunción cataloga esto como todo un éxito. De lunes a domingo, ahora farrea de las 4 a las 5 de la mañana, vean de que veis la música pues. Ya no hay la policía un paje y un papá de cuñado como un bebé de la edad de porque aún va tuve gente caua. Yo ya arranco a mi casa, hermana. ¡Qué vergüenza! De policía y fue que se ajeno y jabue a eso que supuestamente que se mena se me podía jauja más y ve la hora. O pego a la fuerza, hoy que igual se cotuve a la fuerza, o jugar para irte y hoy un buen potillo, Sí, Principales noticias del plano judicial.
Caso Barón Ezcurra, policías condenados. Un tribunal de sentencia condenó a 20 años de cárcel a Floriano Ezcurra, alias Caballú. También fue sentenciado, pero a 5 años, el policía Rigoberto René Ramírez Bazán. Ambos actuaban como informantes de la estructura criminal y de narcotráfico, liderado por Felipe Barón Ezcurra, quien en su momento fue liberado por un juzgado y luego de nuevo con orden de captura. En manos de la Corte, suspensión de juezas. El jurado de enjuiciamiento de magistrados comunicó oficialmente a la Corte este martes el enjuiciamiento de oficio de las juezas de paz de San Roque, Liliana González de Bristol, y de la Encarnación, Carmen Analía Civils Miñarro, ambas vinculadas al esquema de la mafia de los pagarés. La Corte Suprema de Justicia debe expedirse sobre la suspensión en funciones sin goce de sueldo de las magistradas, quienes de acuerdo a la intervención practicada incurrieron en graves irregularidades en connivencia con empresas de cobranzas y otros funcionarios judiciales de menor rango. Orlando Arévalo consigue orden judicial para acceder a chats. Mediante un auxilio judicial planteado por la defensa, el juez penal de garantía Rodrigo Estigarribia dispuso que la Fiscalía en un plazo de 48 horas arbitre los mecanismos necesarios para que el exdiputado colorado Orlando Arévalo pueda acceder a la información vinculada a su persona extraída del celular del fallecido diputado Eulalio Lalo Gómez. Este pedido fue rechazado en su momento por el Ministerio Público, alegando que sobre Arévalo no pesaba ninguna imputación fiscal. Pero ahora, mediante la autorización judicial, se tendrá que entregar la información solicitada por el ex parlamentario, a no ser que la Fiscalía apele la decisión judicial. Otras 2 Nepo Babies logran evadir juicio. Se trata de las 2 hijas del diputado liberal Cleto Jiménez, Dana Marcela y Joana Denise Jiménez Rotela, quienes figuraban como funcionarios de la Cámara de Diputados. Tras la investigación fiscal se abrió una causa por cobro indebido de honorarios. El Ministerio Público en principio pidió juicio oral para ambas, pero en la audiencia preliminar la defensa planteó la devolución del dinero y se aceptó esta salida procesal. Las hermanas deberán devolver la suma de 67.300.000 guaraníes al Parlamento y además la misma suma se establece como reparación del daño social. De esta manera logran escapar de un juicio oral. Negociado con cargos en IPS preliminar postergada. Ante la designación de un nuevo agente fiscal en la causa, se tuvo que posponer la audiencia preliminar donde están acusados 21 procesados, quienes de acuerdo a la denuncia integraban una rosca delictiva que ofrecía cargos y recategorizaciones en el IPS y otros hospitales. A cambio, pedían entre 1,5 millones y hasta 15 millones de guaraníes a los interesados. La diligencia se reagendó a partir del 11 al 13 de marzo próximos. ¿Por qué a ese centro? ¿Por qué no a otro centro? Nosotros buscamos lugares acá por las zonas aledañas. ¿Por qué se hizo un documento donde decía que no había lugar en las terapias públicas, siendo que sí había? Si no hay lugar en el sistema público, se deriva directamente a la dirección de terapia. No depende de nosotros. El niño llegó en estado crítico debido a la deshidratación. ¿Por qué colocaron el nombre de médicos que no estaban de guardia dentro de ese documento? Momentos de mucha tensión y peligrosidad se vivieron el fin de semana posterior al clásico Cerro Limpia. Miren la manera en la que este joven disparaba a la altura de la cabeza en el centro de Asunción, zona de Barrio Obrero. Bueno, finalmente él fue detenido por agentes de la Comisaría Segunda Metropolitana. Estas imágenes se lo ubican como el principal sospechoso de haber realizado estos disparos en las inmediaciones del Defensores del Chaco el domingo. En este procedimiento policial lograron detener a Hugo Alejandro Caballero, quien sería el que portaba el arma. Además, fueron detenidas otras 2 personas por estos disturbios que fueron protagonizados en la vía pública. La policía logró detenerlo justo antes que se diera la fuga a bordo de un taxi. A la búsqueda y localización de este sujeto que estaba disparando contra la humanidad de ciertas personas que estaban por el lugar, en el cual uno de ellos impactó al personal de la FOPE en la pantorrilla, con orificio de entrada y salida.
Se procedió a la búsqueda, a la investigación, llegamos hasta el lugar, localizamos al sujeto, en este caso sería el supuesto autor. Ya desde hace días, desde sucedió el hecho, el día domingo veníamos trabajando fuertemente a fin de esclarecer lo sucedido. El segundo, el del medio, sería primo de nuestro sospechoso, de nuestro supuesto autor. Ya nosotros, ubicado el domicilio a sabiendas de que nuestro objetivo se encontraba dentro de la vivienda, se procedió a realizar una vigilancia personal policial a las comisarías primera y segunda respectivamente. El momento que apareció de nuestro campana, nosotros como le decimos, el sujeto del medio. Ya el primo era el campana. Así mismo, es lo que suponemos. Él estaba merodeando la zona, nosotros inclusive ya con atuendo civil, ropas remudas, estamos recorriendo ya desde temprana hora por el sector. Y en un momento dado este campana convoca al sujeto de remera amarilla, un taxista, a fin de que nuestro principal objetivo pueda ser extraído de su vivienda. Momento en que procedimos a la aprehensión de los tres. Dentro del habitáculo de este vehículo taxi fue hallada el arma de fuego que tenemos a la vista y que a priori sería la utilizada el día domingo. Estamos a decidir que la completo, o falta ahí la hogar. A ver, Alexis hace familia, Todo de quebranto, a la mitad, pero que acá no hay. No. Tú sabes, antes mamá, papá. 285 kilos de cocaína distribuidos en 270 paquetes, además de 64 kilos de una sustancia blanca a determinar, fueron incautados a la altura del kilómetro 8, lado a Caragué de Ciudad del Este, donde funcionaba un depósito de una estructura de tráfico internacional de drogas. En este sitio fueron detenidas 2 personas, una de 21 años, Jonathan David López Ramos, quien es oriundo de la ciudad de Hernandarias, y un hombre de 25 años sería Tiago Patichowski dos Santos. Su identidad tiene que ser confirmada todavía por las autoridades de la frontera. La droga tiene un valor de aproximadamente 4 millones de dólares, pero no solamente incautaron drogas, cocaína, también incautaron una escopeta, un fusil, un revólver calibre 38, un aparato inhibidor de señales y documentos varios, así como varios otros elementos utilizados para el procesamiento de la droga. Se detectó un laboratorio de procesamiento de cocaína, una vivienda donde recibían importantes cantidades de pasta básica de cocaína que venía probablemente desde Bolivia, y ahí residían en forma permanente un ciudadano brasileño que oficiaba de vaqueano o de químico en esa tarea de misturado de la cocaína, y un ciudadano paraguayo que se encargaba también del transporte de los productos ya finales hacia el territorio brasilero. En la vivienda se ubicó una cantidad de 285 kilos de cocaína ya terminada, digamos. El producto final, es decir, cocaína ya misturada. Una importante cantidad de equipos materiales utilizados en esa actividad, como prensa hidráulica, moldes, una inmensa cantidad también de precursores químicos, 63 kilos de fenacetina por sus características, que es el producto que comúnmente se utiliza también en esa tarea de mixturado, una mezcladora industrial utilizada también para esa actividad. Vamos hasta exteriores, está Raúl Bogarín para contarnos un caso de una familia en particular, pero antes déjame decirte qué linda está la tarde-noche, si bien el calor hoy fue realmente muy intenso. ¿Qué tenés de fondo? ¿El atardecer puede ser o mi brújula está mal orientada? Raúl, adelante. El atardecer, ahí me pongo un poco de costado para que la gente pueda ver. Fíjense de qué manera está qué lindo clima, paseo central. Y también el atardecer. Espectacular. Sí, el paseo central como para poder caminar, distenderse un poco. Creo que es
lo que le faltó a los hermanos Reyes, distenderse un poco. ¿Por qué? Porque tuvieron una pelea. Primeramente, la mujer le denunció a su hermano que supuestamente fue y la agredió de manera violenta. Ayer por la noche sucedió todo esto. Incluso nuestro compañero de Noche Madrugada, Daniel Villagra, hablaba con la mujer y ella detallaba algunos aspectos de que supuestamente ella fue atacada de manera agresiva, de manera prácticamente sin hacer nada. Pero vamos a escuchar lo que decía Daisy Reyes con respecto a esta denuncia primeramente. Este problema ya viene hace 8 días. Yo me mudé de casa, vivo en el Bañado ya, ¿verdad? Y mi hermano me tira todas mis cosas en la calle, ¿verdad? Por muchas cuestiones de materiales, que yo estoy en construcciones y cosas así, ¿verdad? Y yo le digo, mi hermano, no te voy a poder regalar mis cosas porque estoy en un momento donde necesito, le digo. Bueno, me tira todo en la calle, mis cosas, me recoge una cuñada mía que vive enfrente también. Todos los días trato de evitar problemas porque mi hermano es una persona conflictiva. Te lo digo yo porque el antecedente que tiene con todos los vecinos del Bañado. En el Bañado voy a entrar, preguntar por mi hermano, lastimosamente te digo que es mi hermano. Con nadie cocago, gracias. Y yo me fui, le dije a mi cuñada, le dije, vamos a acompañarme un poco en la criatura, voy a llevar todos mis ladrillos huecos, que son 1000 ladrillos huecos, que sería 1.400.000, ya es mucho, yo soy una mamá soltera, ¿verdad? Y me fui y le dije al muchacho enfrente de la casa de mi hermano, un poquito más allá vive el muchacho, y le dije, voy a retirar mis cosas, le dije, porque no me está haciendo la obra, y yo ya te di 5 millones, le dije, y no tengo por qué regalarte mis materiales, le dije, ¿verdad? Y me fui, traje una motocarro, y cuando traigo la motocarro para hacer la cosa, viene la chica de hacia atrás. Tuvo recién su bebé la chica, yo en ningún momento le creé ningún problema, me fui a hablar con su hermano, no con ella, ella salta una muralla de hacia atrás y viene, me agrede, y le digo, no es contigo el problema, le digo, no tenés por qué meterte, le dije, y ahí viene Sarambilla, cuando iba a entrar a tirarme un ladrillo hueco, ahí yo me defendí, porque me van a masacrar, me defendí como mujer sola, mi hijo estaba al lado de mí, él también fue agredido, mi sobrina fue tocada con un cuchillo en el cuarto por mi hermano, y ahí mi hermano me tira un ladrillo acá a mi espalda cuando ve que yo le estaba pegando a su señora y me tira ahí sí ya se me fue la conciencia porque no vi nada. Rodrigo Román Reyes se llama, alias Ori. En el barrio luego te va a preguntar con todos los problemas. Hace 3 años él mudó, así recién no salió de la cárcel mi hermano, justamente por un problema así, porque busca el problema con todos los vecinos, tanto su señora, tanto como él. Toda la vida fui yo la que yo me iba a hablar vecino por vecino para no llegar así. Y ahora me tocó a mí. Y eso me duele que me haya tocado, porque yo nunca le falté el respeto a mi hermano. Y viene y me arrastra así en la calle, sin motivo, porque yo no le di ningún motivo para que él me juegue así. Y es triste realmente. Y estoy esperando acá el apoyo de la fiscalía desde ayer a la noche ya. ¿Cómo crees que tu hermano vaya preso de vuelta por lo que hizo? Y que reciba un castigo, porque ya no es lo solamente a mí, a su señora mismo que todos los días le juega. Un mes estuve viviendo en su casa. Yo soy constante de cómo le juega, cómo se droga enfrente de mi sobrino. Y es triste. Y realmente quiero que reciba un castigo. La explicación que daba Daisy Reyes con respecto a lo sucedido primeramente. Pero ¿qué pasó? Apareció Rodrigo Reyes, la persona acusada. Y él presentó un circuito cerrado en donde se observa que su esposa sale y se va para reclamar a la hermana de Rodrigo que estaba sacando ladrillos de la casa del hermano de la esposa. Y por ese motivo empezó la discusión primeramente con la esposa de Rodrigo y se ve en las imágenes de circuito cerrado que empezaban a pelearse, a agredir a la mujer que hace 3 días le tuvo a su pequeño hijo. Y esto al ver y al escuchar que se estaban peleando, Rodrigo salió de la casa, según la versión de él, y posteriormente ya se metió, pero como para defender a su esposa y no como para agredir a su hermana. Y él era muy elocuente, decía, si ella me viene a pedir perdón o a querer hacer las paces, yo le voy a perdonar, pero desde lejos nomás ya la relación entre hermanos, decía. Vamos a escuchar. Ella le entró a robar a mi cuñado, que el señor Axel González, que es el hermano de mi señora. Él discutiendo porque le debía de plata a él. Ella sin que él no esté en la casa, ya entraron ella como si nada, sacar los ladrillos de la casa ajena, a robar.
Y ahí fue que mi señora se fue a reclamarle nomás. ¿Por qué son así? ¿Por qué no le pagan nomás a su albañil y que termine el problema? Vamos, vaya pues, güey. Sabiendo bien que ella está indefensa, con una cirugía, como te expliqué. O pues, gracias a mi decore, entre dos. Un vaca cerramos y un botilima. Imagínate con una herida de 15 puntos, teniendo una cesárea hace 3 días. ¿Y usted para poder defender? Y yo, totalmente volado, digamos, me tiré hacia ahí, le dije a mi señora allá ahí por el tejido, encima del escombro. ¿Qué tengo que hacer? Vos poniéndote en mi lugar, ¿qué va a hacer mi cuate? ¿Qué vas a hacer poniéndote en mi lugar? Vaya, defendemos también en vida, cuando tu madre, cuando conscientemente va a tener herida, ave enorme, que tu madre ya soy como ahí, ¿no? Recientemente parió. Hace 3 días que está mi bebé. 3 días tiene mi bebé. Y esto son cosas de cobarde. Wow, gente cobarde y malagradecido ya es porque en mi mamá me hizo jugar a reciso de chero, pues era drogadito y nace la mala en la película. Lo que decía Rodrigo Reyes con respecto a esta situación, ya la hermana hizo la denuncia anoche ante la comisaría jurisdiccional y esta tarde Rodrigo también hizo lo suyo por la agresión que sufrió su esposa, que hace 3 días tuvo a su bebé y tenía también todavía la herida de la cirugía, y eso fue lo que aparentemente le molestó a él y por eso fue a intervenir en esta pelea que se originó entre parientes. Y recalcaba nuevamente él que si hay pedido de perdón o si vienen para poder hacer las paces, él va a aceptar, pero que después ya no iba a haber esa relación de hermanos, de amistad prácticamente de Mercedes. Qué difícil, ¿no? Realmente este vínculo familiar está bastante desgastado, se podría decir. Si las imágenes no existiesen, uno hasta podría creer a la señora lo que decía, pero estas imágenes muestran todo lo contrario. Y él dijo, yo estaba volado, por eso me tiré encima, pero no hablaba de velocidad, hablaba de que estaba drogado. No, volado en el sentido de que estaba muy en el cielo, un término de que estás en el cielo no sabiendo qué hacer cuando ocurre algo, cuando ocurre alguna cosa y no sabes cómo reaccionar, entonces te quedas en el aire. Muchas veces me quedé en el aire y no supe qué reaccionar. En ese sentido él lo decía. Ah, o sea que vos y yo diríamos, me quedé perplejo. Y él dijo, bueno, estaba un poco volado. Bueno, gracias, Raúl. Utilizó ese término. Raro. De lunes a domingo, ahora un farrea vuelve de las 4 a las 5 de la mañana, vean de que ve y va música pues. Ya no, y la policía usa un paje y un papel puñal como un bebé de la de porque aún va a tuve gente caua. Yo ya arranco a mi casa, hermana. ¡Qué vergüenza! De policía y fue que se ajeno y jabue a eso perfectamente que se mena se me potija jauja más y ve la hora. O pego a la fuerza, hoy que igual se cotuve a la fuerza, o jugar para irte seguido y un buen potillo, Sí, qué desastre. Bueno, una verdadera vergüenza. Descontrolada la senadora Yaminal Norma Aquino, nuevamente en una amenaza contra la prensa, ofuscada después de que se diera a conocer una gravísima denuncia en contra de su hijo. Vamos a compartir las imágenes de una cámara oculta, en este caso captada por nuestros colegas de ABC TV. ¿Qué muestra esta investigación? El momento en que su hijo llegaba a la oficina 2 horas tarde en uno de los días en que fue grabado. Y fíjense, en horario en que debería haber permanecido dentro de la oficina, en la cual todos le pagamos 9 millones de guaraníes de salario, el joven aprovechaba su horario laboral para acudir nada más y nada menos que a un gimnasio. Ahí estamos viendo el momento en que fue captado por las cámaras de nuestros colegas llegando al gimnasio en pleno horario laboral. ¿Y por qué decimos horario laboral? Porque en principio el propio INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, había declarado que debía cumplir un horario de 8 de la mañana hasta las 15 horas. Esto corresponde a lo captado en horas de la siesta, entre las 12 y las 13 horas aproximadamente. Grave denuncia de planillerismo. Se trata de Giovanni Paolo Di Vito Aquino y la publicación del medio ABC TV mostró
que el joven debe cumplir labores en el INE, pero que además de llegar tarde acude al gimnasio en horario laboral. En otras ocasiones incluso ni siquiera acudía a su lugar de trabajo, según lo publicado tras un seguimiento. El catalogado como Nepo Baby habría faltado a su lugar de trabajo unos 71 días de los 247 días laborales. Reiteramos, salario 9 millones de guaraníes, y de esta forma era captado el hijo de la senadora Yaminal. Esto motivó la amenaza de Norma Aquino, que llamó a la periodista Fiona Aquino para decirle lo siguiente: ahora vas a ver lo que te hago. Senadora, nadie está mintiendo. No señora, estás mintiendo, y voy a llevar ahora mismo mi abogado y un escribano, porque mi hijo está trabajando con un proyecto del BID y dentro de unos meses se va de viaje, se va a trabajar en España, así que no mientas. Nadie está mintiendo, senadora, todo está comprobado. Todo está comprobado, senadora. Quiero que salir al aire para decirle las cosas, esa estúpida también como vos. Quiero salir al aire. Senadora, quiero salir al aire, ahora quiero salir. Nada de lo que se publicó es mentira. Todo está comprobado. Es mentira, porque ese es un proyecto del BITEX, así que no injurien. No es un proyecto del BID, está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Mentira, es del BID, mi hijo es fotógrafo, por si no sabes, senadora, es fotógrafo. Deja de hablar de mí, a meterte con personas que están destruyendo el Paraguay, no de mí ni de mi familia. Y eso estamos haciendo justamente, senadora. Pelotuda, y pensé que iba a tener decencia, pero ahora vas a ver lo que hago. ¿Me está amenazando, senadora? Vas a ver lo que hago, ahora vas a ver lo que hago. ¿Me está amenazando, senadora? Bueno, lamentable desde todo punto de vista. En primer lugar, porque se trata de un funcionario público que debe rendir cuentas, por más de que sea contratado por el BID o que sea empleado permanente del Estado. Por supuesto que ese salario corresponde al Estado paraguayo y debe responder como funcionario público. Y en segundo punto, nuevamente la agresión lamentable estaba descolocada completamente, y no es la primera vez, y esto motivó nuevamente la reacción del sindicato de periodistas, que exige una sanción ejemplar también para esta parlamentaria. Recordemos que fue elegida por Cruzada Nacional, meses después se cambiaba a las filas de Honor Colorado, estafando prácticamente al electorado que la votó. Vamos a escuchar lo que decía más temprano el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, exigiendo sanciones después de aquella reunión que se tuvo con el presidente del Congreso, donde se prometió que se iban a tomar medidas acerca de la conducta lamentable, hay que decirlo, de esta parlamentaria. Aguardamos que efectivamente cumplan con esa promesa de por lo menos una sanción pública, digamos, un llamado de atención público a la legisladora, y bueno, otros mecanismos que ellos seguramente tienen en su reglamento, en un código de ética del Parlamento, que son herramientas que pueden utilizar, entendiendo que obviamente no se puede, digamos, por un hecho así, no está contemplado que un parlamentario pierda su investidura ni una sanción mayor, pero sí hay, digamos, sanciones establecidas en esos otros instrumentos que se podrían adoptar y que serían un mensaje importante para evitar que esto se siga repitiendo. O sea, ya no es la primera vez en el caso de la senadora Aquino, no es la primera vez en general, digamos, en el Senado, y mucho menos en el Parlamento en su conjunto. La Cámara de Diputados ha tenido incluso más casos que el Senado de agresividad. Bueno, algunas puntualizaciones acerca de este tema que decía el titular del INE. Justificaba el trabajo de este muchacho identificado como Giovanni Paolo Di Vito. Aquino decía, no está obligado a cumplir un horario laboral ya que trabaja por productos, pero en meses anteriores había señalado que debía cumplir un horario. Y el descargo de este joven, el hijo de Yaminal, en las redes sociales por lo menos decía, mi mamá no estuvo involucrada en mi contratación, lo que señala él. Mi contrato no me obliga a cumplir horario fijo, mi trabajo implica hacer coberturas en distintos horarios. El fotógrafo, ahí en el Instituto de Estadísticas, salario 9 millones, recordemos. Y finalmente señala, hace tiempo que vengo sufriendo un acoso mediático desmedido. Así están las cosas con respecto a uno de los hijos de los parlamentarios en la función pública. Vamos hasta el departamento de Concepción, puntualmente a la zona de Horqueta, donde está la compañera Blanca López, dándole un seguimiento a este trabajo de búsqueda de los restos de don Félix Urbieta, quien fuera secuestrado el 12 de octubre del 2016. Blanca, te vemos, te escuchamos. ¿Con quién estás? Bueno, estoy con la vocera de la familia Urbieta, con Lili.
que ha venido luchando a lo largo de estos años por saber dónde está don Félix Urbieta. La aparición ahora de Lourdes Ramírez Ramos, su prima, trajo una luz de esperanza y sobre todo porque ella estuvo hasta el último momento muy cerca de Alejandro Ramos en todo lo que ha sido el secuestro de don Félix, que desde un vamos ya se supo que era un grupo nuevo el que lo había secuestrado. Hoy se trasladan a la zona de la estancia a la una los fiscales Zárate, la fiscal Moreno, también el doctor Pablo Lemir, el jefe del departamento antisecuestros, con equipos para hacer una verificación en la zona donde, según Lourdes, la esposa de Alejandro, habrían enterrado a don Félix. En algún momento decía justamente Lili que ellas querían hablar con ellas querían participar. Hoy nuevamente no les permitieron participar de esta búsqueda, que se hizo una búsqueda antropológica. 6 lugares fueron visitados y cuando estaban en el 6º lugar, que no era monte, se largó una tormenta pertinaz que hizo que el trabajo se suspendía por 24 horas. De hecho, hasta estas horas sigue cayendo gotas. Pero ¿por qué hablar con Lili en este día tan particular, compañeros? Hoy es el cumpleaños de la mamá de papá. Esa sería nuestra abuela. Y es más, por eso tenían muchas esperanzas también. Sí, hoy para nosotros como familia era un día clave para encontrar los restos de mi papá. Más todavía porque hoy estaría cumpliendo años abuela Paricia Ramírez, que es la mamá de mi papá. Pero lastimosamente vino esta lluvia y impidió la búsqueda de papá. Pero tenemos la esperanza en estas instituciones involucradas en la búsqueda, porque lo están demostrando que vamos a encontrarlo a mi papá. Es cuestión de tiempo, de perseverancia y vamos a encontrar a papá. Estamos en un lugar muy particular porque aquí, en esta casa, junto a tu hermana, a vos, dormía Lourdes Ramírez, la prima de ellos y esposa de Alejandro Ramos. Aquí ustedes pasaron su niñez, su juventud, compartiendo el día. Esta es una cuadra casi familiar. Hablaste con Lourdes. ¿Qué te contó? Bueno, esta es la casa donde Lourdes, mi hermana Norma, mi primo Arturo, mi prima Rosa, vinieron acá en la ciudad para estudiar, para ser alguien en la vida, así como nuestros padres querían. Así también Lourdes vino a vivir con mi abuela, ella vivió muchos tiempos acá, para que pueda ser alguien en la vida. Lastimosamente, su marido influyó mucho y no pudo ser algún profesional en la vida. ¿Qué te dijo ella? Allá voy la elección. Allá voy la elección, estoy muy arrepentida, ese no era el camino correcto. Mostró arrepentimiento y demostró mucha predisposición para buscarle a papá. Y eso es una fortaleza para la familia, ya que ella demuestra mucho interés en encontrar a papá. Sobre todo porque ella peleó con Alejandro cuando se encuentra con tu papá. Así mismo, es lo que ella manifiesta, que en algún momento dado ella se enteró que a mi papá lo estaban secuestrando y le dijo, Mara Egueruche, pariente, ape familia está de veche, dia iguacue, dia aparician, dija, respondió Alejandro con golpes. Y una culata, un arma, tengo entendido, y ella, como es mujer, es débil y no pudo luchar contra Alejandro. Ellos tenían su campamento en Santa Silvia.
Ellos es lo que manifiestan en el campo de Santa Silvia, alrededores de Cerrito Totora y también acá en la estancia Laguna. En esa zona es lo que ellos se movilizan cuando integraban el grupo. Luego ellos se dispersaron y más su lugar de donde viven es en la zona donde ellos habitaban. Ubiratu. ¿Cuándo Alejandro sale del grupo y le lleva a tu papá? Bueno, Alejandro le envió a Feliciano Bernal y a Antonio Ramos, hijo de Alejandro, esa tardecita noche en casa, en busca de dinero. Si es que no tenía mi papá en aquel entonces dinero, tenía que dejarlo nomás. Pero no pasó eso. Ellos lo llevaron a mi papá. ¿Cuándo deciden darle el punto final a tu papá? ¿Por qué Teresita no sabe el lugar exacto? Bueno, las señoras manifiestan que ellas no tienen participación directa con el secuestro, porque quienes se encargaban del secuestro eran los varones del grupo. Ellos se enteran por medio de que le comunican nada más cuál es el final de papá. Tu papá no duró mucho en el secuestro. Es lo que apunta. ¿Te contó eso, Lourdes? Es lo que dice ella a los investigadores. ¿Ella no acompañó en el momento en que acaban con la vida? No, ella no acompañó. Fueron los varones quienes cumplieron esa orden. Por eso que ella no sabe el lugar exacto. Le mostraron luego de años al cruzar esa zona y ahora pasando los años ya cambiaron ya el terreno. Es por eso lo que le dificulta un poco decir exactamente acá está tu papá. Pero ellos supieron, ellos no estuvieron en contacto con tu papá. Estamos hablando de Lourdes y de su hija. No estuvieron en contacto con tu papá. Ellos manifiestan que no tuvieron contacto con mi papá. No le vieron. No le dieron. Pero se enteraron que se acabó con la vida de él. Sí, se enteraron porque eso fue lo que le comunicaron los varones del grupo. Pero no cómo le mataron. No, eso no dijeron, no mencionó. ¿Por qué nunca escapó Lourdes? Bueno, eran muy chiquitas también sus hijos. ¿Por qué no escaparon de la primera fase que fue el EPP? Te contaron. Entiendo que fueron muy maltratados ellos con ese grupo. Es lo que menciona, fueron maltratados y no sé, no entiendo. O sea, habría que preguntarle a ella por qué ella en ese momento no salieron del grupo. ¿Cómo le viste ahora qué sentiste que cuando caminaste se abrieron esas puertas, se sacaron esos candados y encontrarte con tu prima? Y mira, es un poco difícil, pero ellas tienen en sus manos la información que nosotros creemos que tienen y lo están demostrando con estas instituciones. La tío Felipe, así me dijo. ¿Víctima? ¿Víctimas son las dos? Para mí son víctimas. La Teresita es víctima de su papá y Lourdes también para mí es víctima de su marido porque seguramente le quería mucho a su marido y le acompañó. Y ya estando allá en terreno era otro el resultado que ella esperaba. Lourdes no era una chica de armas. No, Lourdes era una chica buenísima, devota a Dios, era muy estudiosa, inteligente, que no era ese el camino para ella. Lili, hablé con tu hermana también y no le vemos con resentimiento al referirse a su prima sabiendo lo que tu papá, un hombre grande, pasó. No, somos muy católicas, no le guardamos rencor a Teresita ni a Lourdes. Dios va a saber en qué momento va a actuar, vamos a decirle. No podemos, son humanos, erraron.
lo hecho ya está, no podemos revertir eso, sino que lo que nos resta a nosotros es seguir adelante, acompañándole hasta llegar junto a mi papá. Ella llegó a contar que tu papá llevaba durante el secuestro el anillo carretón. Eso mencionó, el anillo de compromiso, papá lo llevó puesto y que con ese anillo fue enterrado. Por eso que están con máquinas buscando también. Sí, así mismo. Por último, ¿querés participar de esa búsqueda? Mira, desde un primer momento nosotros quisimos participar de la búsqueda, pero en aquella ocasión nos suspendieron para ingresar al terreno. Nos manifiestan para resguardar nuestra integridad física, muchas otras cosas más, pero tenemos esas ganas de participar, pero sí están en contacto permanente de todas las informaciones, de todos los trabajos que están realizando y lo estamos respetando. Nosotros somos las principales personas que queremos encontrar a papá y no queremos entorpecer la búsqueda y estamos colaborando con ellos también en ese aspecto. Gracias, Lili. Qué fortaleza, compañeros, la de Lili, la de sus hermanas. Estamos en estos momentos, podemos mostrarles de lejos, hay una reunión familiar, está la hermana, está su hermano de don Urbieta, están en un momento de oración, recordándole a la abuela y también pidiendo porque se encuentre. Este iba a ser un día muy especial. Voy a pasar un poquito porque si encontraban el cuerpo también iba a ser una conmemoración. El cumpleaños de la mamá. Detrás de estas paredes era la habitación de la prima, de Lourdes. Aquí creció, aquí le dieron la posibilidad de recibir educación. Y aquí también en esta zona vivía Alejandro Ramos, que era un técnico de informática y luego apareció ya con la OSN allá cuando matan al suboficial en el norte. Sí. Pero bueno, esta es una familia que está en oración en estos momentos por Blanca, la madre que falleció, ¿sí? Rapidito nomás para cerrar este contacto, muy interesante la charla, por cierto. Teresita había dicho que don Félix murió en el 2019, o sea, 3 años después, pero no me quedó claro. Al decir de Lourdes Bernarda, entonces don Félix murió poco tiempo después de su secuestro. Esa parte no me quedó claro. Teresita dijo que el 2019 falleció don Félix, pero Lourdes cambió eso. Bueno, Teresita dijo en enero del 2019 que papá falleció, pero nosotros no creemos tanto ese año debido a que transcurrieron muchos años y papá no va a aguantar tantos años en esas circunstancias de vida. Lourdes no nos mencionó a nosotros en qué año exactamente falleció papá, o sea, los investigadores. Perfecto. Pero tampoco les dijo cómo lo mataron. Tampoco, solamente que papá ya falleció. Y lo último que también, que Edelio, ellos lo vieron con vida hasta el 2015. Enero del 2015, exactamente. A partir de ahí ya no tuvieron más información. Bueno, supuestamente la FTC estuvo a punto de encontrarlo. La FTC estaba acercándose al campamento del EPP. Los integrantes de este grupo lo ataron a un árbol, pero vaya uno a saber por qué no llegaron hasta ese punto las fuerzas de seguridad. Y bueno, no lo encontraron, finalmente días después volvieron los del EPP y continuaron llevando a Edelio Morineo. Bueno, Blanca, muchas gracias, excelente con una herida en la pierna. Sí, hasta luego, gracias. Saludos a la señora Liliana. ¿Por qué a ese centro? ¿Por qué no a otro centro? Nosotros buscamos lugares acá por las zonas aledañas. ¿Por qué se hizo un documento donde decía que no había lugar en las terapias públicas, siendo que sí había? Si no hay lugar en el sistema público, se deriva directamente a la dirección de terapia. No depende de nosotros. El niño llegó en estado crítico debido a la deshidratación. ¿Por qué colocaron el nombre de médicos que no estaban de guardia dentro de ese documento?
Vamos a repasar el trabajo que estaban haciendo agentes del Departamento de Antinarcóticos de la policía cuando llegaron hasta la zona de Bañado Sur en busca de microdistribuidores de droga. Un allanamiento se realizó por medio de los agentes del Departamento de Antinarcóticos y también el Ministerio Público en busca de vendedores de estupefacientes. Son operativos en simultáneo, justamente estamos todavía en incipiente procedimiento para poder desarticular focos de distribución de droga acá en esta zona, Asunción. Y estamos en la búsqueda de alguna sustancia prohibida que pudo haber tirado el intervenido, porque cuando llegamos y ya le alteramos al sujeto, él ingresó a su domicilio y en una de las ventanas contiguas a este canal tiró varias pertenencias como ser billeteras, dinero en efectivo que ustedes ya están viendo. Y en ese conjunto de cosas también presumimos que habrá tirado las sustancias que nosotros estamos queriendo encontrar para poder determinar el procedimiento de drogas. A pesar de que las personas que estaban en esta vivienda quisieron arrojar las evidencias, de igual manera lo encontraron, incluyendo un arma de fuego. Sí, un arma de fuego y otras evidencias que vamos a analizar ahora como teléfonos celulares. Estamos en la investigación del hecho y en persecución. ¿Hay una persona detenida? Sí, hay una persona detenida, sí. ¿Arrojaron algunos elementos ahí en el basural? Sí, arrojó sus pertenencias, su celular, dinero, su billetera y entendemos que algunas sustancias que tenían acá. ¿Fue aprendida por unos momentos? Sí, estuvimos constatando datos de nuestra investigación y entonces por eso procedimos a liberarla. Lamentablemente tenemos que hablar de que la vida de un niño de solamente 8 años se perdió debido a la excesiva burocracia. Y ahora Salud Pública está investigando cuáles son las circunstancias de este caso lamentable, terrible, que no debía haber ocurrido. La muerte de un niño por falta de terapia intensiva. Tenía síntomas de dengue. Llegó con un cuadro febril bastante avanzado, con un shock séptico. Es lo que reportó el equipo médico del Hospital Distrital de la ciudad de Presidente Franco. Esto ocurre en el departamento de Alto Paraná. ¿Dónde se genera todo este revuelo? En el pedido de terapia intensiva que lastimosamente no llegó a tiempo y esta excesiva espera derivó en la muerte de este niño que ya llegó bastante grave, muy deshidratado, pero todavía con esperanzas de vivir si era atendido a tiempo. Vamos a compartir la denuncia presentada por el doctor Juan del Puerto, que es el médico denunciante en torno a este grave caso. Hace referencia a un protocolo existente con respecto a cuando un paciente necesita terapia intensiva. Vamos a ver cuál es el error. La denuncia que se presenta es que de este punto, desde el Hospital del Presidente Franco, cuando podía llegar rápidamente a un hospital privado, el más cercano de referencia, en Ciudad del Este, el SEME recomendó otro hospital, en este caso ubicado a 74 kilómetros de este punto del Hospital del Presidente Franco. Ahí se hubiera ahorrado, muchísimo tiempo para poder asistir rápidamente a este niño de solamente 8 años. El pedido de terapia se daba cerca de las 2:30 de la tarde. La respuesta de SEME de derivar eventualmente a este lugar llegó recién cerca de las 8 de la noche de este domingo. Lastimosamente se perdió muchísimo tiempo. Vamos a compartir el documento porque ¿qué es lo que dicen los médicos? Que existe un protocolo para pedir terapia intensiva a un paciente. En primer lugar, comunicarse con el SEME y hacer el pedido oficial. Antes de resaltar esto, vamos al documento general, porque después de hacer el pedido, se hace un sistema de monitoreo para ver cuáles son las camas disponibles, para generar un documento que exija o que muestre por lo menos las camas libres. Y esto se da con todos los pacientes. Ahí estamos viendo el nombre del paciente, edad 8 años, a
las 19 horas del 23, recién a las 7 de la tarde, se daba la respuesta de SEME a este caso. Figuraba cama libre 0000 en todo el sistema público. Ahora sí vamos al resaltado. Y este documento del SEME recomienda: en el Sanatorio Medical Center, refiere el lugar disponible para recibir al paciente por amparo judicial, autorizado por la Coordinación de Terapia. Dice el SEME que en realidad no son ellos los que deben decidir si un paciente va a un hospital privado o a otro cuando no exista disponibilidad dentro del sistema público. Según SEME, esto corresponde directamente a la Coordinación de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Antes de contarles más acerca de la versión del SEME, vamos a escuchar la grave denuncia presentada por el profesional médico impotente que decía: yo acá en mi hospital tenía una cama disponible, pero hicieron figurar dentro del reporte que había 0 camas disponibles en el hospital de referencia y utilizaron el nombre de un médico que no se encontraba de guardia en ese momento. ¿Por qué a ese centro? ¿Por qué no a otro centro? ¿Por qué no se hicieron las llamadas a las diferentes terapias públicas? ¿Por qué se hizo un documento donde decía que no había lugar en las terapias públicas, siendo que sí había? ¿Por qué colocaron el nombre de médicos que no estaban de guardia dentro de ese documento? Yo soy el médico que estaba esperando. Si ese paciente se derivaba, ¿verdad? Yo era el médico que lo iba a recibir. ¿Por qué se emite un documento diciendo que no hay camas, siendo que sí había? ¿Verdad? Ahí está lo grave de la situación, porque acordate que esa judicialización implica para el Estado paraguayo, puede implicar 300 millones, 400 millones, 500 millones de guaraníes. Nosotros le fallamos a ese niño, y digo nosotros como Estado paraguayo se le falló a ese niño, a esa familia. Bueno, y dice el médico del puerto denunciante, no es la primera vez que el SEME actúa de esta manera. Hoy nos comunicamos con el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalario, es decir, el SEME. El asesor refiere que cumplieron con todo lo que dice paso por paso el protocolo, pero que finalmente la decisión estuvo a cargo de la Dirección de Terapia Intensiva de Salud Pública. Nosotros solamente tenemos injerencia en entes públicos. El SEME tiene injerencia en entes públicos. Nosotros buscamos lugares acá por las zonas aledañas o zonas aledañas al hospital de referencia. Por ejemplo, en Presidente Franco. Si no hay lugar cerca, tenemos que traerlo hasta acá o viceversa. Si no hay lugar en el sistema público, se deriva directamente a la Dirección de Terapia para que ellos se hagan cargo de la ubicación en entes privados. Bueno, pero finalmente la realidad es que este niño falleció con graves síntomas de dengue. Hoy estuvimos indagando cuáles son los tratamientos, por lo menos preventivos, que se dan en torno al dengue, y lastimosamente el tema de la vacuna no es un recurso que esté disponible, porque finalmente el PAI no incluyó esto por no haber definido finalmente cuál es el universo. Si era solamente destinado a los niños o si era destinado a adultos mayores, cuál era la población que debía ser prioridad. Finalmente la vacuna contra el dengue no se incluyó dentro del programa. Reiteramos esto, gravísimo. Cuando podían ir a un hospital a solo 6 kilómetros de distancia, se prefirió el tramo más largo hasta los otro hospital de referencia privado, a 74 kilómetros en la ciudad de Santa Rita. Salud Pública dice, bueno, vamos a investigar este caso. Están indagando toda la cadena de involucrados a ver finalmente quiénes elaboraron esos documentos. Pero acá lo triste y lo lamentable incluye a la cantidad de horas que se perdieron. Se pidió terapia a las 2:30 de la tarde. La respuesta del SEME llegó después de las 7 de la tarde y el traslado se dio después de las 8 de la noche. Son horas cruciales. Y presta mucha atención a lo que decía la directora del hospital de referencia del hospital de Presidente Franco, donde estaba inicialmente internado este niño. Si se llegaba a tiempo, esta vida se podía salvar. No, nosotros esperamos el ok de la gente de SEME, uno que nos diga cama cero para judicializar. Una vez que hace la judicialización, es el que nosotros sabemos a dónde va a ir el niño. No depende de nosotros. El niño llegó en estado crítico debido a la deshidratación grave. No había mala mecánica respiratoria. ¿Qué significa? Que teníamos chance de seguir luchando por él hasta esperar el espacio para él. Al final,
quién tiene la responsabilidad. Parece que todos se tiran la pelota en una situación tan grave. Vamos a ver cómo avanza esta investigación dentro de los hospitales y del sistema de CEME, cómo tuvo que haber funcionado y sin embargo no lo hizo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de esta situación denunciada. Araceli, contanos los detalles. Mercedes, cuando ya llegas a un límite en el cual perdés los estribos por el cansancio, por el dolor, por el hambre, este es el señor Jorge Osorio. Y hoy hubo un encuentro con algunos doctores del Hospital Materno Infantil de Loma Putá, porque desde hace 10 días viene con un dolor en la zona de la espalda. En las últimas horas se ha vuelto insostenible, fue hasta el hospital y no le quieren realizar la ecografía abdominal o lo hacen esperar en ayunas 24 horas y sumándole más horas otra vez el día de hoy, a pesar de ya tener una orden para realizarse esta ecografía y sin poder tener un diagnóstico certero, porque sin ese estudio no le pueden decir si tiene hernia de disco, si son piedras en los riñones, a él lo que le está causando el tremendo dolor. Con estas herramientas, él cerró la puerta de la sala en donde se realiza este estudio en el hospital y ocurrió lo que podemos ver ahora en imágenes, videos grabados por su esposa y también por algunos presentes en ese pasillo. Bueno, ya me cane como pecha la ley ya puedes ir a Jorge. Ella va a embotunde lo que no van a atenderle más nadie o hasta que pella poche la ecografía. Los tres llevé así, ¿verdad? Los tres llevé así. Bueno, ya que pensé que este no va a alcanzar la puerta así como para cruzar el palo de hierro este. Entonces yo tengo que meter este ahí, ¿verdad? Y este fue y este yo llevé y ahí enganché con la manija, ¿verdad? Ahí enganché con la manija y al día pese a allá, yo come allí tirar, acá nadie va a entrar más, y dije, ¿verdad? Nadie va a entrar, me tiene que atender, acá nadie va a entrar más. Y este estaba en la silla. Después ahí cuando dijo la doctora, este es un loco que me trató mal, al final otra vez me grabó. Y ahí, no es loco señora, ella pon de trabajo, donde oye pagarle, dije. Desde ayer yo tengo urgencia, acá está urgencia, me puso del oro, lo que dije. Anda, ya pues yo le trabajo eso. Vayan y me más ella a cocar o cuál anda ella pues todo eso. Digo, ya ponte, no importa, no se vaya, ya ponte, hacer cualquier cosa, tú digas que tomar esa ñemo de caja. ¿Y por qué no le hacen? No te voy a hacer, hoy no te voy a hacer, mañana vení y anda a tomar el laxante. ¿Eres ahí de qué indica tuyo ya pues ande la ecografía? Exactamente, laxante en la uja, güey, laxante en la uja, güey. ¿Y cuál pico es de que es una la laxante? Porque en ayuna es ho. La orden me es mi señora, este me tenía que me dijo, vos tenés el orden que ahí está. Pero ya me hecho, así se la se pidió el 24, ayer. Justo ayer,
Día de la Mujer Paraguaya y el Día de los Mecánicos. Hacen ahí, allá. Por ejemplo, acá está la fecha. Pero tomó no el laxante, 24, él se preparó para su estudio. Entonces, ahora 24 horas, negativo 72 horas, ya prácticamente ya hay pucuma de cuerpo revisada. Entonces, ¿qué más no es esta chica? Mercedes, hoy recién le dieron esa indicación de que tenía que consumir el laxante. Le dijeron en ayunas, de ayuna. Ahora no, por el dolor, ayer no. Neiri y cuándo de la laxante es bueno. Se haya acercado a misión, me había sido peor, me hace peor el laxante, Pues ayer no me dice, hoy recién se acercó otra vez mi señora y para mañana anda que vaya a tomar laxante. ¿Y cuándo le van a hacer el estudio? Llorando ahí en la urgencia, ahí me pusieron ese antibiótico, todo eso. La doctora en la urgencia me atendieron bien, súper bien. Al final uno licenciado me dijo, yo llamé a Alesia Vero la canal, va a venir ella popona. No, tenés que hacer porque no te quiso hacer porque vos no sos su votante, me dijo la licenciada. Cuando ellos no son su votante, entonces no hacenlo, hay veces, dice. Oja sariré con ama, señor Jorge, y pico y cuay de que ya potajan de la ecografía con eno tabanajani. Ni aún. Cuanga tú. Ni ya y vení mañana, pero si donde podemos poco che. Vale, ya votación yo al contrario he declarado, ma. ¿Qué va a pasar por ahí si me encerraron en la puerta ahí, cual otro mañana se ven aire a disparar terapia? No tengo pruebas. Si no hay cámara, que ellos que me hacen. Ahora. Claro que sí. Pero y algo de yuca, por algo que la persona no pende la gente. Entonces, deja de pagarse o ese pillazo o algo. ¿Entendés? Banco público allá. Yo un hospital y entendía la que tú vas a pedir cuál y eso 3 veces allá cerca. Pago la gente coge esa. Ya para el disco y la ya pues agüero. Mercedes, ¿te escuchamos? Él cuando vaya ya preparado para lo que va a ser el estudio con los laxantes, que sabemos lo que eso genera y que es incómodo, ¿tiene garantizado que le van a hacer el estudio? Él dice que ya no va a ir, Mercedes, dice que ya no va a ir. Ya de joveita más Pepe. No, yo tengo miedo. Hasta de allí, por favor, otra vez acá en Mariano Roque Alonso. Allí va a tener herramientas. O si no, hasta yo por el otro lado, va a estar Pepe. Aquí ya vamos a hacer las aguas porque se han de paciencia y vamos a hacer la misma cosa. Ya no va a ser lo mismo una vez que ya ponga cosas reaccionadas por ya no aguantar más, entonces ya tengo miedo. Vale, hasta ya poco. Las areitas me las documentos así. Justamente con mi señora me dijo, ya antes nada, Roque Alonso, pues orden con si Pepo y me la orden se cupea cumplir, antes que estoy ya sobrepasado encima de una muralla diciendo se respetada de abajo la superior allá. Y bueno, y ahora le va a tocar, por lo que vemos, pasar otra vez por el proceso, Mercedes, para que pueda tener una nueva orden y realizarse este estudio en otro hospital, pero ahí ya no regresa después de esto. ¿Qué manera de maltratar al pueblo, al paciente, al que necesita, al que realmente se merece la atención, ¿verdad? Me encantaría decirte que no justifica lo que hace, pero se le entiende perfectamente, porque así como él, muchos estamos cansados de la mala atención de cualquier servicio público al que uno asiste en algún momento. Y se entiende su enojo todavía también. Es increíble la manera como la que te tienen de acá para allá con excusas y uno con el dolor tiene que ir soportando. No solamente allí en este hospital, sino en muchos otros. El pueblo se cansa y eso es lo que le pasó a este señor que terminó reaccionando de esa manera. Bueno, ahora, gracias. La localidad San Juan del Ñeembucú, departamento de Ñeembucú, hablan de un mal procedimiento policial. La denunciante es la señora María Mora, quien manifestó haber llamado a la comisaría jurisdiccional para formular una queja contra un vecino por polución sonora. Esto ocurría cerca de la medianoche y según la mujer, la llamada fue atendida por el jefe de la misma comisaría, Víctor Rojas, quien de inmediato junto con otros agentes llegaron al lugar, patearon la puerta de la denunciante en vez de ir a la casa del vecino. El argumento del comisario es que supuestamente la mujer llamó por un caso de violencia intrafamiliar. Irrumpió en la vivienda de esta mujer, se produjo una discusión y forcejeo entre los policías. La mujer que llamó y el marido. Forcejeo, repito, entre policías, la mujer y el marido de esta. En presencia de menores de edad, 2 menores de edad. Al parecer hubo una confusión, ya que el uniformado insistía en que hubo denuncia de violencia familiar, por lo que decidió llevar detenido al marido de la denunciante. Ella, en tanto, ¿qué es lo que pide? Que liberen a su esposo.
3 veces hubo pues pues ya no el celular ha grabado mientras ya mondela ya o mia la secoto ya se llega mientras se me no puedo mondela y pantalón mía lo había un lado que sube o puedo ir 3 patadas y la se no que o forzarse la se puerta o pues ya de llave a la se puerta a sube va y con lo y eso ese anio ir esta pasea ver la nemena ne pues poti que peamos de tocar que yo diciendo que hace yo invade o que se sea la fuerza a eso no a eso primarica tu y pico ñañemón que está como personas civilizadas ella no de tapa nemena ne amenazar ne monka que quien deja ne pues poti a ver que peamos y ese a veces eso no señora ese está cabe ñañemón que está de que más le se coturía pues eso a veces mañana a abrirse y la se puerta la se no que negua cuando le coge ningún derecho a ver la y atropello domicilio está con la o sea la fuerza que se la se coturía a veces dice que la que la semana se me podía que te amo yo eso no es cierto eso diga tu peñeño que está como persona civilizadamente eso doy cuase yo hija en a veces y yo semana va a estar la copa amigo y yo se a vender de cuñado para que te amo eso la Víctor hoy 12 me voy a yo monto y pase la pe amigo y la pe puerta 2, 3, 4 patadas ve o monto y se la se me tú sabes va 2 años le cojas y hoy le guisamos hape Víctor Rojas y la semana de bella rodea que la hoga porque me disparata vende un barreto disparata siendo que gente y pete delincuentes. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema porque hoy Alexis estuvo tan cerca de la realidad triste, penosa, esa que duele, esa que nos hace estrujir el corazón, ¿verdad? Sobre todo ante la necesidad que tiene esta familia. Contanos los detalles, Alexis, ¿cómo estás? Bueno, Isabel Mercedes, que no es muy lejos, ¿verdad? Teniendo en cuenta como distancia de la capital son 60 kilómetros, que evidentemente en ruta pareciera fácil llegar hasta la zona de PKE, pero la primera dificultad con la que nos encontramos es precisamente sus tramos intransitables. Es decir, ahora en tiempos de sequía uno puede llegar más rápido a esa zona remota de la ciudad de Villeta, un detalle, departamento central, pero ya límite con el departamento de Ñembucú. Ahora, teniendo en cuenta la situación de esta familia, vamos a la otra situación ya un poco más extrema. Y se trata precisamente del aislamiento, porque para llegar hasta el sitio en donde ellos están residiendo, necesariamente debemos atravesar el riacho que lleva el mismo nombre, Riacho Upecaé, uno de los brazos naturales del río Paraguay. Pero ustedes van a observar también en las imágenes captadas por Fernando Noguera a través del dron que son como 3 los brazos de agua que ingresan a la zona y van formando como islotes o penínsulas. Bueno, nos concentramos en la isla precisamente, que es la zona a la cual llegamos, y ahí podemos observar el techo de al menos, como mínimo, 5 a 8 viviendas, y son en total, uno multiplica 10 por 8, 80 personas en total, porque 8 familias, o sea, 8 cabezas por persona como mínimo residen en una vivienda. Ahora vamos a la situación más particular, el de esta familia cuya historia conocíamos el fin de semana. Afortunadamente ya recibieron asistencia. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar lo siguiente: 4 de los integrantes de esta humilde, precaria y gente que vive en extrema pobreza como esta familia, bueno, sufren y padecen de discapacidad. Son personas con discapacidad cognitiva y discapacidad móvil. Entonces, si llegan las autoridades, hasta ahora lo hicieron solo con medicamentos paliativos, antiinflamatorios, analgésicos, antifebriles, nutricionales como el hierro, o antialérgicos y hasta cremas dérmicas. Es salud básica. Sin embargo, cuando hablamos de lo complejo de la discapacidad de estas personas, bueno, se nos viene a la cabeza el Senadis, por ejemplo, la Senadis, la Secretaría, porque evidentemente ellos necesitan un tratamiento sostenido de rehabilitación, de medicación, anticonvulsivos, y eso es precisamente lo que no se le está proveyendo hasta ahora. En cuanto a provistas, también hay una necesidad. Destacar la rápida reacción de nuestros televidentes al conocerse esta historia, que ya ellos cuentan ahora con lo básico para subsistir días difíciles. Más adelante les voy a contar
cuál es la actividad económica principal de esa isla. Sin embargo, ahora me concentro en esta familia que al menos por ahora tiene un respiro, pero insistimos, hay una condición de insalubridad, hay una condición de necesidad extrema de un tratamiento, sí, para personas con discapacidad, pero por sobre todo también, más adelante les vamos a mostrar otras familias que están en la más absoluta necesidad. Así nos recibían, ya un poquito más alegres a raíz de las reacciones. Se ayuda a estar y malumita se caro por ahí. Sí. Después te leí ahí. Estamos recibí que la y mira. ¿Cómo él ya recibía cuando? Mercadería de esa pañal. Completo. O falta ahí la hoga pudo. A ver, a la familia, acuerdan. A la se quebrándose. Y capaz ya su camino al gobierno, ya no hay ni esta asistencia, se deja, básico, no ni morir, para ser tener sueldo, se la familia, porque básico, acuerdo, hoy cotea, más que se tu llamas a vaina. Mata al aire. Bueno, en esta primera parte de la entrevista, las situaciones, ¿no?, que se dan a través de la reacción, yo les contaba recién que falta muchísimo y quiero concentrarme ahora en la actividad de estas personas, tanto don Alberto, su esposa, y son varias familias que inicialmente viven de la pesca. No hay pique, entre comillas, ahora no están accediendo, no hay materia prima. La sequía está causando estragos y eso también impide que ellos tengan los ingresos por la venta de pescados a los vendedores de pescados de la zona. En tal sentido, tienen un rubro de subsistencia, autoconsumo, mandioca, maní, todo lo que implica la agricultura familiar campesina para aguantar. Pero ¿quién te aguanta con una familia, y voy a decirlo de la siguiente manera, completamente enferma? Y ojo, que ustedes ven solo una historia, hay otras personas también que están atravesando por momentos muy difíciles porque no tienen plata, no tienen dinero, no tienen recursos, están aislados y de hecho cuando deben recibir asistencia primaria de la salud deben cruzar el río, volver al centro de UPKE, llegar a la USF, pero en la USF no encuentra más que los mismos medicamentos que suelen llegar hasta ese punto del país. Escuchemos más historias de la zona. Porque se quebrantó la semana esperaba. Pero gracias a Dios lo conseguí para hombre gato. Me novelan de quebranto. Gracias a Dios me novelé ahí a esperar la semana esperaba en vos el domingo más porque se la hace el viejo cuando venga donde puedo subir el trabajo pues. A para pescar, vigencia, la pira, mi paiteja. Trabajo mi cosa paiteja, la carpintería y fijo a la sí, así mismo es. Pero de quebranto, a la mitad, pero que acá no hay. No. Tú sabes, antes mamá, papá, o sea, antes era continuo. Bueno, la mamá de la mamá Guazú, ¿verdad? La madre de estos chicos, de estos adultos, también inclusive quienes veíamos en esta más absoluta precariedad. También conocimos a don Cecilio, pescador. A pesar de su discapacidad, en su momento pudo salir adelante, hizo crecer a su familia, ya tiene hijos universitarios, tiene otros 2 pequeños, pero ahora no cuenta con recursos para mantener a los chicos que todavía dependen de él y también recursos para comprar los rubros o los alimentos de subsistencia. Yo les hablaba del cultivo de la agricultura familiar campesina. Él específicamente se dedicaba a hacer fletes a través de su canoa, a través de su lancha, pero ahora no le funcionan los motores y específicamente en esta extrema necesidad, él básicamente también pide trabajo. Pesca y a flete a veces alguien que dice ese motor a cual hay otras ayudas y que no conseguí hacer un motor y que ya poco fue a flete. ¿Fuera de borda? Sí.
¿Reparación o petiño para jugar? Ah, y gastó una y para por la reparación, güey, ahorita. Ya no valemos a mí, güey. Ahora copo tú ya, cuemo. ¿Pero de pescador? Sí, pescador. ¿Pescador, cuemo o pescador? Pescador, pescador. ¿Dónde? ¿Y por ahí la pira? Bueno, o sea, y ahí. No hay por ahí estoy nada. Sequía, es el problema. No, al río que hay para mí, va. Mi simba. ¿Antes de familia? 4 horas. Basico, mocoin ya tú sabes, con 17 años, gemelo y mocoin ya tú, mi 75, otro con 9. ¿Dónde? Va, ese ya me entendé con. A pesar de me entiende, a la gente, a pesar de que porque Mercedes, hay al menos 80 personas que nos están esperando nuevamente. Hay al menos 80 personas que quieren hacer sus reclamos. No hubo tiempo, no nos dio. Les pedimos disculpas a todos ellos. Dejamos nuestros números. Está el compromiso de regresar porque hay que llevar víveres para la familia. Porque ya vieron ustedes también que en la recepción del canal hay una gran cantidad de donaciones que hicieron llegar los televidentes. Ahora, la misión se hace un poco más extensa. Esta familia ya tuvo asistencia paliativa. E insisto en esto, hay 4 personas que necesitan tratamiento intensivo y eso evidentemente no lo van a recibir estando en una total situación de aislamiento. Ahora bien, hay varias otras familias, hay una necesidad extrema. De hecho, cruzando el río, volviendo al Peca, Mercedes, Aníbal, Juan, Judith, les cuento que nos encontrábamos con la unidad de salud ya cerrada a esa hora de la tarde, se comprende, no hay mucho, tampoco hay asistencia. Si tenés alguna urgencia, o vas a Ñembucú o vas a Villeta, no hay otra opción. Puedes morir en el camino si es que llueve, porque los tramos son intransitables cuando llueve. Y vuelvo a lo que decía inicialmente, tan lejos, pero al contrario, tan cerca. Nosotros llegamos, pero tan lejos de las autoridades. ¿Cómo duele ver la realidad de esta familia, de estas familias, verdad? 4 niños especiales con necesidades particulares y muy específicas ante la extrema pobreza y el total abandono de las autoridades y de programas de salud y educación y acción social que tendrían que llegar hasta ellos. La realidad lastimosamente de muchos que tendría que cambiar y esperemos que no sea solamente de manera temporal. Ahora que salen en la tele, reciben asistencia, pues nuevamente son olvidados. Hablábamos recién de las distancias y de la posibilidad que tienen de ser atendidos, que en realidad no les facilita para nada. Pero es reconfortante también, Alexis, y a través de este contacto queremos agradecer a todos los que de una u otra manera colaboraron en estos días y nos hicieron llegar cosas como para que esta gente pueda tener algo básico, pero por lo menos algo, porque la solidaridad es enorme realmente y eso se agradece, se valora y esperemos llegar nuevamente junto a ellos muy pronto. Pero no necesitan de nosotros, necesitan de las autoridades, necesitan ser personas importantes para quienes realmente pueden cambiar su vida. Gracias, Alexis. Por último, y cierro con esto, quedó pendiente mañana USF y ocasionalmente Mercedes, caminando, haciendo tomas de la ciudad, del puerto de Pecaé, nos encontramos con otra historia. Y ya le adelanto, una menor en total estado de abandono, al costado de la ruta, bajo un árbol. Tiene solo 16 años, mañana les cuento. Dios mío, cada vez peor esta realidad de muchos paraguayos. Mañana repasamos eso, gracias. Hasta luego. El fuego intenso que está consumiendo una parte forestal, pero que podría llegar inclusive a peligrar zonas portuarias. Vamos camino a
a la zona de UPKE, Villeta, límite con el departamento de Ñeembucú, pero no nos deja de sorprender que esto pase a medida que vamos avanzando ya en dirección al Alberdi. Tremendo y gran incendio forestal a esta hora de la tarde en este sector de la ruta. Afortunadamente, el viento hace que el humo circule en dirección de norte a sur, entonces no está invadiendo ni obstaculizando la visual de los conductores. Fíjense la cantidad de camiones que transita, y esto es a diario en este sector. Si el humo invadía la ruta, acá no se veía absolutamente nada, y eso puede generar situaciones drásticas y también ocasionar graves accidentes de tránsito. Están trabajando los bomberos de Villeta, intenso el trabajo con las pantallas. Así están combatiendo el fuego, y fíjate que ya está muy en el límite de la ruta, muy cerca de la ruta, y pareciera que todo se inicia siempre acá al costado de la ruta. Acá ya es menos intenso, pero quiero que se fijen en dirección al horizonte, en dirección oeste. A ver, lo abultada de esas nubes que forman el humo y van hacia el cielo. Eso en algún momento, en algún lugar cae, y veo que puede ser hacia la zona de UPKE, puede ser hacia la zona de Alberdi, un poco más hacia Pilar. El humo sube pero baja, y eso hace también que tengamos muchísima dificultad para respirar en zonas afectadas por la brumosidad del ambiente. Desde este sitio ustedes van a tener un poquito una mejor visual de la intensidad del fuego. De aquí a unos 150 metros aproximadamente. Impresionante, gran incendio forestal a esta hora en la zona de Villeta Alberdi. Acá afortunadamente el humo no está sobre la ruta. Lo que hace el viento ahora, viento caliente, ¿sí? Viento norte. Avivar más las llamas hacia el centro. Y ojo que más adelante vemos algunos depósitos portuarios. O sea, nunca hay que subestimar el incendio o los incendios forestales, porque generan la devastación del ecosistema acá, pero también ponen en riesgo la vida de grandes estructuras portuarias y de precarias viviendas de gente humilde de la zona. Vienen refuerzos, ahora bombearán agua desde la ruta, ingresan ya los bomberos voluntarios, y 2 carros hidrantes le van a dar combate frontal a este sector del incendio, en donde el fuego sigue muy intenso. Ahora ya, trabajo de bomberos de Upané, refuerzo, y bueno, es la situación que reportamos de camino a otro objetivo. En el hospital Ingavi, dependiente del IPS, se realizó una cirugía bariátrica a un hombre de 300 kilos. En el IPS Ingavi, un paciente de sexo masculino de tan solo 35 años que pesaba más de 300 kilos, luego de seguir un largo proceso de aproximadamente un año con un equipo médico multidisciplinario, logró acceder a una cirugía bariátrica, cambiando así totalmente su estilo de vida. En un principio él no podía salir de su hogar, estaba con oxígeno suplementario en su casa. Entonces el equipo de nutricionista y psicología acudió en un inicio junto a él y fueron preparándole al paciente. Hay que resaltar que el paciente bajó mucho de peso en su hogar también, siguió el programa, luego fue recobrando más fuerzas, mejoró su estado clínico, ya pudo acudir al hospital, inclusive le internaron para completar los estudios necesarios. Y el paciente fue evaluado por varios especialistas, no solamente por los cirujanos, fue evaluado por el equipo de endocrinología, nutrición, psicología, también los clínicos estuvieron de cerca, inclusive el equipo de anestesiología que iba a estar presente en la intervención quirúrgica fue a visitarle, fue a prepararle, y fuimos preparándole al paciente para llegar a las mejores condiciones posibles. Este programa del IPS está habilitado para aquellas personas que padecen de obesidad y sufren de sobrepeso. Sin embargo, el médico especialista asegura
que hay que seguir todo el proceso para evaluar si el paciente es apto para someterse a este procedimiento. Bueno, ante esta nueva situación, porque va a enfrentar toda una vida nueva, fuimos a visitar al paciente, fuimos hasta su casa a ver cómo se está recuperando. Fue la consecuencia de todo. Imagínate que yo en su momento, en el año 2015, yo estuve en un programa de televisión de descenso de pesos. 3 amigos míos fallecieron, ¿cómo se dice?, por obesidad. Los 3, uno por uno, los 3 eran mi amigo. Y que después fallezca mi hermano, era como que Dios me dijo, ¿sabe qué, mi cuate, te quedas vos? Te doy oportunidad para que sigas viviendo. Y es el momento donde gracias a Dios tuve la oportunidad de conseguir esto, ¿verdad? Mi internet la pasé mal. Yo entré en terapia, tuve que venir en mi casa, estuve con tubo de oxígeno en mi casa. Estuve más o menos desde marzo hasta julio, más o menos el año pasado, con tubo de oxígeno. En terapia estuve, como se dice, de una manera, gracias a Dios, estuve poco tiempo, pero